Siendo Fernandina de Jagua muy joven aún, los que aquí vivían comenzaron a desafiar sus habilidades y fuerzas físicas. Como en los deportes, se lanzaban piedras, se alzaban arados, pero el torneo preferido era la lucha canaria. Y a la par, también gustaban de lidiar gallos y toros, por la herencia española, claro. Desde entonces, siempre entrenamos nuestras habilidades, todos los días, como los campeones. Huellas de campeones, primera parte. Según los libros, la primera corrida oficial de toros en Cienfuegos fue en 1847. En lo adelante, se construyeron 6 plazas de toros, pero increíblemente, todas fueron incineradas por las llamas. ¿Qué tal si echamos un vistazo al tiempo de las cornadas? Como se sabe, mucho antes de fundarse la colonia fernandina, ya en Jagua había un amplio desarrollo ganadero. De sus criaderos y de las empresas dedicadas a la importación de ganado, se escogían los toros de lidia. ¡Qué toro más bravo! ¡Pínchalo, torero! ¡Pínchalo! En el proceso de conquista y colonización de Cuba por parte de la metrópoli española, no solo se bajaron estos conquistadores con sus sables, con sus arcabuces, también trajeron sus costumbres, sus hábitos, sus tradiciones. Dentro de estas prevalecieron 2 actividades deportivas fundamentales: las peleas de gallos y el toreo. En un año tan temprano como 1514, Fray Bartolomé de las Casas recogía en su texto de las Indias Orientales una corrida de toros en Cuba. Ya en Cienfuegos, en el año 1508 se iban asentando los primeros españoles, antes que en 1819 llegara don Luis de Cluey de Pieté para fundar la otrora Fernandina de Jagua. Las corridas de toros se convirtieron en la atracción preferida de las élites sociales en Cuba y también, por supuesto, de los cienfuegueros, sobre todo los cienfuegueros que radicaban en el Casino Español y en el Liceo. Las peleas de gallos también eran comunes, no obstante se fueron desarrollando paulatinamente con el decruzar del tiempo en las áreas rurales del país, y Cienfuegos tampoco fue una excepción en este caso. Según las fuentes históricas consultadas, todas las plazas de toros existentes en Cuba se parecían entre sí. La de Velascoaín, en pie hasta 1897, fue análoga a la 6ª y última plaza de toros cienfueguera, ubicada en el barrio Marcillán. Forma circular, ocupaba unas 200 varas exteriores y un reducido circo interior para el juego a muerte entre el matador y el toro. En el año 1887 se desarrollan varias corridas en Cienfuegos. La primera se desarrolla un 13 de noviembre de 1887 y en ella va a participar con su cuadrilla un torero cienfueguero de seudónimo Cachito. Esta corrida se desarrolla en la Plaza de Toros, en una de las últimas que tuvo la ciudad, porque anteriormente tuvo otras plazas de toros que realmente sufrieron. Todo parece indicar por elementos casuísticos, incendios, y fueron sumidas en las cenizas, pero esta que se construyó posteriormente en Marcillán va a coger esta primera corrida, en el año 1887 del 13 de noviembre, donde Cachito va a llamar la atención por un espectáculo realmente soberbio de los toros que dieron en la arena lo mejor de sí, y va a ser de todas estas corridas la más aplaudida. Los que asistían se situaban en gradas o en palcos preferenciales según sus posibilidades monetarias, tal y como ocurría en los teatros. Se vendían palcos por una corrida, por 4 corridas, se vendían gradas a sol, a sombra. Estas podían ser adquiridas en el café el Niágara, que radicaba en la ciudad cienfueguera. También, a modo de llamar la atención para que el pueblo participara en las corridas de toros, pues publicaban, hacían saber de diferentes maneras las características de los toros que iban a participar en el evento. Y por último recurso, ya cuando prácticamente nadie quería participar dentro de las corridas de toros o la participación en ellas por parte de sus seguidores en Cienfuegos fue pobre, hicieron traer a los toros para enseñarlos de forma directa antes de celebrar
la corrida y que los participantes vieran la calidad del animal y el espectáculo que este podía dar. Los toros, que habían llegado en una especie de jaula, fueron soltados en un terreno cercano para que pastaran. Hasta aquí corrimos los curiosos para verlos y comentar, pero nos encontramos con un extraño juego llegado de Norteamérica y que ya en Cienfuegos tenía sus practicantes. Aquel juego de pelota americana, apodado por los españoles Gato Viejo, poco les importó a los curiosos verlo al sol o a la sombra. Hay que decir que realmente en estos años las corridas iban perdiendo espacio con relación a la práctica del baseball, hoy conocido como béisbol o pelota. En varios lugares del país se suspendieron los juegos de pelota, pues sin lugar a dudas la propia práctica del deporte fue cambiando y las variantes se fueron utilizando indistintamente. Cuando hablo de esto, ¿a qué me refiero específicamente? Bueno, nos referimos a que, por ejemplo, en uno de los momentos de la práctica del béisbol, el bateador le decía al pitcher por dónde debería pichar, y esto se utilizó desde cierto punto de vista, según la oralidad de la época y según testimonios que han venido desarrollándose desde el 19 hasta acá, para conspirar. La pelota era utilizada, se abría la pelota y dentro de él se colocaba el mensaje. En conspiración, el pitcher con el bateador, que conspiraban por la independencia cubana, pues el bateador le decía al pitcher: si no me tiras por aquí, no bateo. Y simple y llanamente el pitcher tiraba la bola, el bateador le daba y la dirigía hacia el lugar donde estaban los conspiradores, y ahí iba el mensaje realmente de lo que se iba a realizar, la acción conspirativa que se iba a hacer, dónde se iba a desarrollar cierto determinado alzamiento o dónde se iban a reunir, indistintamente en el siglo XIX. Durante los finales del siglo XIX, Enrique José Barona se manifestó en contra del juego El Matador y el Toro. Decía que la gente iba a complacerse con la carnicería y deleitarse con la muerte. En consonancia escribió artículos dedicados al béisbol, insistiendo en el provecho moral que tenía el juego de béisbol, que enseñaría a los cubanos a ganar o perder civilizadamente. En el año 1887, específicamente en el mes de octubre, Ricardo Esteban García y Rodríguez, director y principal editor del diario El Siglo, está anunciando un desafío de béisbol entre el Baseball Club Bélico de Santa Clara y el Baseball Club Jarabacoa de Cienfuegos. Este se va a celebrar el 30 de octubre de 1887. Así lo recoge El Siglo y así lo recoge el periódico El Liceo de Santa Clara. En este caso, los damujinos fuimos los perdedores del partido, pero realmente la atención llevada por el pueblo santaclareño, la acogida que tuvo el juego dentro de Santa Clara y por parte sobre todo de la juventud cienfueguera, que era apoyada en aquel momento en un proyecto juvenil, posteriormente dándole acogida al Baseball Club Bélico, se planifica que lleguen a Cienfuegos estos jugadores. Es entonces que Mariano Guas, Antonio Ross y los hermanos Lombard, que según testimonios y referencias recogidas dentro de las obras de otros historiadores, dice que son de los primeros que penetran el béisbol en Cienfuegos, pues se realiza la construcción del primer terreno de béisbol oficial de Cienfuegos en el siglo XIX, que ocupó un espacio en Marcillán, donde mismo estaba la Plaza de Toros. El 27 de noviembre de 1887, fecha antes al 11 de diciembre, se va a celebrar un juego entre los jugadores del Club Jarabacoa y otros peloteros cienfuegueros. Lo cierto es que Ricardo, cronista de ese juego, reflejó la labor de cada jugador y refiere que esta es la primera vez que en Cienfuegos se jugaba pelota realmente como se debía jugar, y refiere la presencia de un árbitro, de un imparcial en el juego. Por lo tanto, nosotros reconocemos como el primer juego oficial este juego celebrado el 27 de noviembre de 1887, y a la vez referimos como primera crónica deportiva aparecida en un diario cienfueguero sobre el béisbol, esta redactada por el propio Ricardo, que además fue un espectador de este partido. La ley militar 187 del gobierno interventor norteamericano en 1899 prohibió las corridas de toro en Cuba. La multa de 500 pesos a los infractores ayudó a que el béisbol se arraigara en el gusto popular de los cubanos.
Otro hito beisbolero ocurrió aquí en 1925. El joven periodista Julio Vélez, pegado a su radio de onda corta, escuchaba los juegos de la Serie Mundial de Béisbol en inglés y de inmediato narraba las jugadas traduciéndolas al español. Se valía de un megáfono y sin perder el entusiasmo con el que escuchaba las jugadas. Todavía hoy hay quien asegura que el béisbol es un deporte únicamente para hombres y nada más alejado de la realidad. Desde su llegada a Cuba, las mujeres fueron grandes aficionadas y fanáticas al deporte de batear y fildear. ¿Y quién duda que hasta lo jugaron? ¿No me cree? Mire, mientras algunas se destacaron bateando y fildeando, otras fueron muy buenas lanzando la bola. Ah, todavía no me cree. Entonces lo invito a que me acompañe al próximo programa. Como antesala, le digo que en 1947 en Cuba se formó el primer equipo femenino para Grandes Ligas. Acompáñenme, que todavía son muchas las huellas a develar de nuestros campeones y campeonas.